Bienvenidos a Blue Talks. En esta ocasión, la verdad es que estoy contentísimo con nuestra entrevistada, que es una exatec que yo no sé cómo le hace, porque ella pues hace cuestiones de publicidad, ha estado en muchas agencias del lado creativo, como cliente, es emprendedora, es actriz. Ella ya nos va a contar ahorita todo lo que hace. Por favor, ustedes también cuenten y platiquen con nosotros a través de los comentarios de este canal. Déjenos su like, compártanos y desde luego suscríbanse a este canal para que pues no se pierda ninguna de nuestras Blue Talks ni ninguno de los contenidos. Y pues ya sin más, yo les recuerdo, soy Carlos Andrés Mendiola y me voy ahora sí a platicar con nuestra invitada, Jessica Storms. Bienvenida a Blue Talks. Hola Carlos, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada también de platicar contigo y con el público de Blue Talks. Muchas gracias, pues un gustazo tenerte aquí con nosotros. Oye, y aquí nos vamos muy directo a una primera pregunta que es muy esencial. ¿Qué hace hoy en día Jessica Storms profesionalmente? Ok, bueno, pues yo soy Project Manager Senior en una agencia que se llama Monks. Okay. Yo me encargo de coordinar todas las partes que se enganchan para crear campañas publicitarias para diferentes clientes. Actualmente trabajo para Netflix y pues me parece un trabajo muy emocionante porque me toca precisamente ver todas las etapas de una campaña publicitaria. A mí la publicidad y la comunicación me apasiona, entonces poder convivir con diferentes equipos que hacen diferentes actividades, desde escribir los copies o los textos para publicidad hasta producir campañas gigantes. Entonces me fascina poder ser parte de todo ese proceso. Y ya, bueno, eso hago profesionalmente. Ahorita nos tienes que contar un poco más de eso, porque igual y no todo el mundo identifica bien qué es un copy y estas cosas, pero ahorita regresaremos a ello. Muy bien. Sé que me ibas a contar algo más. Sí, bueno, actualmente, además de eso, soy profesora de cátedra en el TEC y estoy involucrada en las materias que están relacionadas con publicidad y medios de comunicación. Y doy clases aquí en el Campus Santa Fe y también tengo la oportunidad de dar clases en el Estado de México. Perfecto. Y haces algunas otras cosas que no nos has contado, pero ahorita nos contarás. Sí. Oye, cuéntame, ¿qué estudiaste y cómo decidiste que eso era lo que querías estudiar? Muy bien, pues yo estudié comunicación cuando todavía no existían estas carreras nuevas o híbridas, ¿no? No híbridas, sino como que implican ya mucho relación con medios digitales. Cuando yo estudié mi carrera en el TEC, en comunicación, pues era una comunicación un poquito más lineal, es decir, sí había redes sociales, pero estaban empezando, como que todavía no teníamos visibilidad de qué tan fuerte iba a ser una carrera ahora, ya como las de ahora, en la que tienes que aprender muchísimas habilidades de gestión, sobre todo de softwares y herramientas digitales que te ayudan a entender un montón de cosas del proceso que te contaba al inicio. De publicidad me refiero. Entonces, bueno, yo estudié comunicación porque yo tenía la ilusión cuando era más bebé de ser reportera de guerra, ¿no? Como que algo así como súper raro porque, bueno, no raro, sino yo tenía como esas ganas de cubrir las noticias que para mí eran importantes en ese momento. Y yo pensaba, bueno, los medios de comunicación nos pueden ayudar a dar visibilidad de las cosas que son realmente importantes, ¿no? Las personas que están sufriendo o que necesitan ayuda o como tenía esa idea de ayudar a la gente. Y a través de la comunicación que me apasionaba desde que yo era niña. Y, o sea, yo digo como me apasiona desde que era niña porque me gusta mucho el teatro, ahorita si quieres te cuento al respecto, pero yo actuaba en las obras cuando era niña y yo me imaginaba estando frente a los medios de comunicación y yo después decía, bueno, pero yo puedo hacer algo con estas habilidades, que es ayudar a la gente, entonces yo pensaba que ser periodista de guerra era la mejor. ¿Y por qué decides comunicación y no periodismo o no teatro? Pues justo yo estudié la preparatoria en una preparatoria de Bellas Artes, en donde el tronco común son las materias de la SEP, pero ahora ya todavía sigue existiendo esas escuelas, te incluyen actividades culturales, danza, teatro,
música, artes plásticas. Entonces yo estudié ahí y yo estaba caminada a estudiar teatro. Por azares de la vida me voy a vivir a Estados Unidos y una de mis amigas que ahora trabaja en Suiza, si no me equivoco, en Inglaterra, ella es Exatec también y ahora trabaja para la Fórmula 1, ella es ingeniera. Okay. Entonces ella, como que platicábamos cuando yo vivía en Estados Unidos, ella me hablaba sobre el TEC y me decía, oye, pues no sé, está padrísimo, me encanta estudiar aquí, como que ella empezó primero y como que yo me tomé ese año sabático allá cuando terminaba la prepa, entonces yo regresé a México con mucha ilusión de poder estudiar en una escuela como ella estaba estudiando, ¿no? Y pues fue más bien como coincidencia porque en ese momento la carrera de periodismo no se ofrecía en el campus que estaba cerca de mi casa, ese es el Estado de México. Entonces vi comunicación, vi el área de difusión cultural, en ese momento se llamaba así, ahora se llama Articultura. En ese momento en el campus Estado de México lo evalué y fue como ahí, ¿no? Ahí cupo como todas las ilusiones que yo tenía en ese momento, como de me gusta actuar, puedo participar en las actividades culturales y puedo estudiar algo que está relacionado con los medios de comunicación para poder hacer algo por la gente, ¿no? Yo pensaba. Como que te daba cancha y había cabida. Exacto, justo. Oye, yo quiero, si me permites, profundizar un poco, porque dijiste, me tomé un año sabático. Yo sé que los años sabáticos luego son controversiales. ¿Por qué lo decidiste? ¿Cómo te fue? Pues en realidad yo le llamo año sabático porque en ese momento pues terminé yo la escuela, la preparatoria en Estados Unidos y me tomé un tiempo en el decidir qué hacía, ¿no? Si me quedaba allá, si volvía a México y cuando volví a México como qué iba a hacer, ¿no? Entonces afortunadamente mis padres me apoyaron, ¿no? Y obviamente ellos querían que estudiara, ¿no? Que no dejara mis estudios. Y más bien como los tiempos se fueron dando muy padre para que yo pudiera tomar ese tiempo. Estaba yo muy joven, todavía no tenía responsabilidades de tan adulta y mis padres me apoyaron, ¿no? Económicamente me refiero, porque en un año sabático, pues uno regularmente lo que hace es ahorrar, ¿no? O tener un colchón financiero para poderte tomar ese tiempo y poder hacer las actividades que de pronto con un trabajo de 9 a 6, no sé, es más difícil hacer. Entonces, bueno, yo le llamo así, pero fue un tiempo más bien como de reflexión como que estaba yo decidiendo mi futuro a mis 18 años y afortunadamente tuve el espacio para poder hacerlo. ¿Y fue útil? Súper, sí fue. Ok, sí, porque creo que de repente quienes están en esta disyuntiva de si vale la pena, no vale la pena, pues claro, creo que es bueno tener referencias de si puede ser, pues con el enfoque adecuado y sabiendo que vas a volver a estudiar, pero para llegar como mejor direccionada, ¿no? Hacer una mejor selección quizás, como ya nos contaste un poco, ¿no? De carrera, dónde estudiarla, todas las ventajas que puede haber alrededor. Exacto, sí, yo me tomé un año aproximadamente, ¿no? Y lo bueno es que, como te decía, y fue muy importante el apoyo de mi familia, porque ellos siempre supieron que yo quería estudiar, no era como que ya voy a dejar la escuela para siempre, ¿no? Sino estaba yo evaluando las opciones y ellos, mis padres sobre todo, me dieron como esa oportunidad de decidirlo, siempre y cuando yo siempre evalué cosas, ¿no? Como trabajaba y luego también tomaba clases de teatro y también tomaba otros cursos alternativos, pero como a mi tiempo, ¿no? Eso. Ok, claro, con otro ritmo y tomándose una pausita. Sí. Oye, ¿y qué tal te fue en la carrera? ¿Fue lo que esperabas? ¿Fue distinto? Pues ya cuando entré a estudiar me gustó muchísimo como todas las posibilidades que había de la comunicación. Como yo no entendía yo pensaba que el periodismo era la comunicación y cuando entro a estudiar comunicación me doy cuenta que existe la comunicación corporativa, los medios de comunicación, ¿no? Si uno quiere ser comunicador, comunicadora frente a los medios, también es una especialidad, ¿no? Una cancha de la comunicación a explorar y la parte de los medios digitales, que ahí fue donde se empezó a perfilar mi carrera, dada las prácticas que yo empezaba a tener con empresas, que aunque te decía hace rato, las redes sociales no eran lo que eran hoy, lo que son hoy, perdón, pero... Danos un poco, ¿qué años más o menos hablamos? Era 2011, 2012, cuando yo me estaba graduando. Poco más de una década. Sí, entonces
Yo empecé mi carrera en 2007 y sí había redes sociales, había Twitter, pero la interfaz, recuerdo, era muy, muy diferente a lo que es X ahora, por ejemplo, ¿no? Y para lo que se usa. Entonces, mis prácticas me fueron como dando ese perfil y resulta que empecé a ser buena, como las empresas en las que trabajaba, las prácticas que hacía nos pedían pues, ciertas estrategias, como las marcas querían empezar a explorar las redes sociales como medio de comunicación. No las entendían, entonces nosotros estudiantes pues como que les ayudábamos a las marcas. Claro, ustedes estaban más familiarizados porque era algo más natural a su generación. Para nosotros, exacto. Aunque, ojo, pues sí, como sabes, en esos años no eran las redes sociales como ahora. Me acuerdo que había una red interna donde yo trabajaba en el corporativo que era parecida a Twitter y los ingenieros de esa empresa trataban de replicar la interfaz, pero no se podía, y entonces era como algo raro. Eran los primeros pasos, ¿no?, de las empresas involucrándose con las redes sociales como medio de difusión de sus mensajes, ¿no? Quiero llegar mucho más a eso porque creo Sí. que además algo que está muy padre en tu experiencia es que te ha tocado pues ver esa evolución y ese crecimiento de las redes. Pero me quiero regresar solamente un poquito. ¿Cómo llegan estas estancias o este contacto con las empresas? ¿A través de alguna clase? ¿Las buscaste? Pues en realidad fue la bolsa de trabajo, que en ese momento, y sé que ahora también apoyaban mucho a los estudiantes a hacer un currículum, aunque todavía no tuvieras trabajo. Entonces, me acuerdo que en mi currículum había solo proyectos escolares, pero la bolsa de trabajo nos ayudaba a ordenarlo, ¿no?, para que pudiera ser un perfil vendible, digamos. Claro. Entonces, en ese momento yo no participé tanto como en una estancia como ahora las veo acá en el TEC, como con socios formadores, pero sí fue la bolsa de trabajo quienes me ayudaron, en mi caso, a vincularme con una empresa, y en esa empresa yo era la intern de redes sociales. ¿Y te tocó entrevista o cómo le hiciste? Sí, me tocó entrevista y me acuerdo que entré al equipo de comunicación de una empresa aquí en Santa Fe, de hecho, y trabajaba medio tiempo. Entonces, era el equipo de comunicación interna y ahí era cuando te digo que empezaban, bueno, ¿cómo le hacemos para redes sociales? El sitio web también era algo muy importante para la estrategia de comunicación de la compañía. Entonces me tocó participar en cómo hacemos para que los empleados se enganchen con el contenido de la compañía que es interesante, ¿no?, que es noticioso. Entonces, pues así empecé. Ok, oye, no sé si se puede y tú nos irás contando de lo que se puede y lo que no, porque sé que has trabajado con distintos clientes y empresas, sí, pero digo, de repente puede ser interesante para quien nos escucha. Hace un rato dijiste Netflix y todo el mundo va a decir, ¿cómo es trabajar con Netflix?, ¿no? Sí. Que nos vas a contar desde luego en unos minutos más. De estas estancias, ¿cómo se da ya como tu primer trabajo formal? ¿Antes de acabar la carrera? ¿Después? Sí, los primeros 6 meses después de egresar fueron un poco turbios en cómo encontraba trabajo, como que empecé como con contactos de la universidad, era como de, yo tengo un trabajo, ¿no? O en la bolsa de trabajo se posteó esto. Entonces yo buscaba, en algún momento hubo la posibilidad de entrar a la política, pero no era algo que a mí me llamara tanto la atención. Tú, perdóname que te interrumpa, pero ¿tú haces ya esta búsqueda pensando en quiero publicidad o estabas como abierta a todas las opciones? Porque nos habías dicho que te interesaba periodismo. Sí. ¿Y cómo le das este giro? ¿Cómo descubres la publicidad? Pues justo en ese periodo de 6 meses trabajé para una agencia, como que fue de los primeros trabajos que me contrataron. Trabajé ahí muy poquito tiempo, como que en ese momento el mundo de agencia me asustó. Porque, ¿Por qué? Porque los procesos y la carga de trabajo suele ser un poco pesada y el ritmo de trabajo para una marca puede ser pues
muy acelerado, ¿no? Las marcas de pronto solicitan pues varias campañas corriendo al mismo tiempo y de hecho yo empecé en el equipo creativo, yo empecé como content manager, community manager para marcas, entonces en esa agencia llevaba clientes como Bonafont, bueno, así puedo decir, ¿no? Sí, puedes decir las marcas que tú de hecho, Chilimbalam, por eso me emocionó mucho cuando vi aquí en el campus la tienda, porque es una de las marcas con las que yo empecé mi trabajo creativo en publicidad. Entonces, vaya, ahí como te digo, me asustó un poco, porque dije, híjole, no, aunque yo conocía el trabajo intenso que significa estudiar en el TEC por la exigencia que aplica esta institución, y con la cual estoy súper de acuerdo, pero ya en la vida laboral me vi como... Todavía es bienvenida al mundo real. Ahora sí, exacto, ¿no? Y fue como, me asustó a mí y a mi familia, como que salía un poco más tarde, o sea, mis papás eran como, pero ¿cómo? Si vas saliendo de la universidad, ¿no? No tendría que ser así. Entonces, bueno, afortunadamente, también las cosas se dieron para poder, después de esa agencia que trabajé como 3 meses ahí, entrar al extinto e-commerce Groupon. Okay. Groupon. ¿Qué era Groupon para quien no lo sepa? Sí, para quien no sepa, bueno, era una cuponera digital. En una página web tú podías ver diferentes socios, lo que se llama, o sea, negocios, donde podías obtener un descuento para ir a experiencias en la ciudad. Masajes, restaurantes, clases de lo que quieras, ¿no? Porque sí, ya murió, una empresa americana que tenía su sede latinoamericana en Chile, entonces, pero tenía, por supuesto, operación en todos los países de Latinoamérica. En algún momento... dime. No, perdón, es que yo vienen... Pero, ¿Groupon ya no existe en ningún lado? Según yo, todavía existe en Estados Unidos. Ok, es que justo pensaba en que se me hace una muy buena idea, pero que la cultura mexicana quizás no somos tan del cupón. Y sé que en Estados Unidos hay programas ahí luego de gente que tiene su cupón físico y junta los miles y se va al súper y demás. Exacto. Precisamente culturalmente hablando, en Estados Unidos tuvo mucho auge. Ahora me parece que es menos, si es que existe, la verdad ya también les perdí un poco la pista, pero... Escríbanos, si ustedes saben que existe Groupon, pónganoslo en los comentarios. Pero precisamente era una barrera acá en México, la parte de la digitalización ahora es diferente, ¿no? Pero en ese momento que era 2013, 2014, es que era doble reto, sí. El uso del cupón y el que fueran digitales. Exacto, la bancarización digital todavía no estaba al nivel en que hoy lo vemos y todavía creo que falta en México mucho más democratización de la banca en línea, pero al menos ahora las marcas principales, bueno, los bancos principales en México creo que han hecho un gran esfuerzo por atravesar esa barrera y en ese momento en Groupon Latinoamérica, porque era un problema de Latinoamérica, todavía le costaba trabajo convencer a las personas que era seguro poner sus datos bancarios en una página y también como que no, el tema que dices culturalmente, el cupón como que no es tan aceptado todavía en México, ¿no? Y en Latinoamérica en general, pero en México así era. Entonces, al final yo estaba en el equipo de comunicación y marketing. Yo me encargaba de llevar a las redes sociales y yo era quien recibía todas las quejas o preguntas de las personas. Oye, ¿cómo uso esto? ¿Cómo? ¿No? Me tocaba facilitar la conversación en redes sociales para las personas que tenían las dudas. Y eran otras personas del equipo comercial quienes trataban de aliarse con estos negocios para que pudieran generar ese descuento y así dar un beneficio para todos, ¿no? Como para el cliente que va, ¿no? Y conocía un nuevo negocio, por ejemplo, y la gente que también puede obtener o podía obtener ese beneficio de un descuento o de una promoción con un espacio seguro, porque realmente era seguro comprar en Groupon, ¿no? Claro. Sí, entonces precisamente después, o sea, esa fue como mi escuela del marketing, ¿no? Y era un e-commerce, entonces era algo importante para generar ventas. Y después del tiempo a mí me tocaron precisamente los layoffs o despidos cuando la compañía dejó de ser relevante en México y Latinoamérica. Poco a poco las posiciones se fueron recortando hasta que quedó un equipo tan pequeño que otra cuponera la compró y así fue la historia, como que otros e-commerce lo fueron absorbiendo
hasta que desapareció cuando Amazon, de pronto, Amazon claro. como que arrasó o cambió la historia del e-commerce, ¿no? Que es como Sí, lo veo. porque no son cupones, aunque incluyen cupones, sino que es un concepto quizás un poco más grande o distinto, ¿no? Exacto, sí, o sea, la gente ya, o sea, Amazon hizo un gran trabajo en hacerle comprender a la gente que era seguro comprar en internet y además te llegaba tu producto, ¿no? O te llega tu producto a la puerta de tu casa en menos tiempo de lo que podías haber imaginado. Entonces, creo que eso y obviamente, te digo, el trabajo de los bancos por digitalizarse y permitir que las personas digitalicen su banca, creo que han cambiado el panorama del e-commerce, ¿no? Pero lamentablemente Groupon se fue con ese... Sí, pues fue un cupón que alguien desprendió y ya no se usó. Exacto. Y bueno, después, o sea, hablando como ya de mi trayectoria, cuando me despiden me liquidan más bien de Groupon, pues afortunadamente encuentro trabajo en otro lugar que tenía que ver con médicos, ¿no? Contenido para médicos en digital. Como que toda mi vida ahí, o sea, empecé a trabajar con marcas e industrias que querían trasladar sus negocios a digital. A lo digital. Ajá. En este caso eran contenidos para doctores que querían como aprender cosas nuevas sobre su vida diaria, y había contenidos que subíamos sobre operaciones de rodilla, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero en un espacio digital en donde queríamos que más personas, en este caso médicos y profesionales de la salud, pudieran acceder a contenidos de valor que les ayudaban como herramientas de su vida diaria. Ok. A ver, tenemos un pendiente, ahorita voy a Sí. volver a lo digital. Ok, muy bien. Tenemos un pendiente que es, ¿cómo te das cuenta que no es el periodismo y que es la publicidad? Pues a lo largo de mis clases, como te decía, yo exploré y supe que había otros espacios de la comunicación donde podía desarrollar mi carrera. Y tanto pues el enfoque del TEC tanto del TEC como de la carrera, que no era periodismo, pues a mí me permitieron explorar otras posibilidades. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, está padre hacer periodismo, pero probablemente no va por ahí porque como que ya después lo sentí ya muy lejano, como que, no sé, a lo mejor y desde el principio no era como tan mi drive, sino lo que yo quería era ayudar a la gente. Como que ahí mi idea se fue transformando como, bueno, puedo ayudar a las personas dándoles información que sea relevante para su vida, ¿no? Diaria. Y entonces conozco la publicidad con las redes sociales, el entorno se va favoreciendo para que yo conozca mejor ese espacio como profesional, y ahí fue cuando como que simplemente se transformó mi... Como el enfoque y la Sí, perspectiva de lo que querías hacer, porque sí, claro, la publicidad nos da esta información que nos permita entender los productos, los servicios, y ya de ahí podremos decir esto tiene valor para mí o no tiene valor para mí, y pues consumirlos o tener acceso a ellos. claro, exacto. Ok, y hablabas, ahora que nos comentabas que estabas en Groupon, pasas a esta otra empresa, una agencia. Sí, era una empresa que se dedicaba a producir contenidos para médicos. Ok. Hubo algo que me llamó mucho la atención y que creo que valdría la pena tocarlo un poco más, porque decías, tenía yo que ayudarles a traducir sus contenidos a lo digital. Creo que es un temazo, porque de repente asumimos, y quizás para las nuevas generaciones lo hacen un poquito en automático, pero tener esta comprensión de cómo funciona o cómo debo de hacer eso, de trasladar algo de otro medio o de la vida real para que se entienda en redes sociales, ¿cómo se hace? Muy bien. Pues sí, de hecho, aunque no lo creas, también hay empresas que todavía hasta esta fecha les cuesta trabajo entrar al mundo digital. Sí es otro espacio que no conocen tanto, ¿no? Y bueno, hay otras industrias que están mucho más avanzadas, pero se trata de... a ver, todo el mundo ve, creo, o vemos en general, que hay una ventaja o ventajas para las marcas de hacer sus contenidos y sus planes de mercadotecnia en digital. Lo pueden ver, pero al final
siguen con lo que siempre han hecho, conocido. Ejemplo, en el caso de la industria de la salud, todavía hasta el año pasado estaba trabajando para una compañía que, por supuesto que sigue haciendo congresos médicos, porque para ellos la forma en la que consumen contenido sigue estando en ese lugar. Pero también hacemos actividades digitales para complementar lo que ellos ya conocen. Entonces, en algún punto, más bien, como primer punto yo diría, ¿cómo trasladamos esto a digital? Más bien creo que digital es un complemento también a lo que las marcas ya hacen, ¿no? Y que marcas o industrias que te digo que todavía tienen como esa barrera o les cuesta trabajo entrar a digital, creo que digital funciona como un complemento a lo que ellos ya conocen. Ahora, esos formatos de congresos, por ejemplo, ¿no? Algo que es muy offline, donde siguen... Dinos qué es offline, Offline, para que no sí, sepa. perdón, es algo que está fuera de los medios digitales, ¿no? Fuera de lo virtual, o sea, lo presencial, lo físico. Un espectacular sería offline. Exacto, offline, un espectacular. O, por ejemplo, te iba a comentar que todavía para este tipo de eventos, congresos, nos piden materiales de comunicación impresos. Entonces, de pronto también esa adaptación funciona, bueno, si ya tenemos un impreso que es un brochure, sigue siendo relevante, pero también es relevante que hagas una adaptación para el WhatsApp, donde los médicos están con sus comunidades platicando de ciertas cosas o con su paciente, por ejemplo. Entonces, es como un complemento más a lo que ya hacen, ¿no? Ejemplo, un brochure, un tríptico que es impreso, pues haces una versión para digital. ¿Y qué significa eso? Pues hacer a lo mejor un videíto, algo que es mucho más digerible para el consumo en el dispositivo móvil, ¿no? Claro, y que además, pues si es algo digital, me puede llegar este folleto, como dices, a mi WhatsApp. No necesito ir a ningún lado, lo traigo en el celular, que todos andamos en el celular todo el día, y entonces lo puedo consultar ahí, lo puedo compartir con otras personas, no necesito copias. Es decir, tiene estas otras virtudes para acercarnos este contenido, ¿no? Cuando se habla de contenido, a veces pensamos solo en chistes y cositas, videos de gente bailando, pero el contenido puede ser ese y puede ser también este tipo de contenido. Claro, y algo que te quería comentar es que la pandemia aceleró, creo que esto no es nuevo, ¿no? Aceleró muchísimo la introducción o la transformación de los negocios a digital. Algo que no ocurría antes de la pandemia, cuando yo te estoy contando de mi historia de cómo pasé a la parte digital y las marcas ya veían que había negocio, pero no sabían bien cómo. Yo les ayudé en esa transición, pero la pandemia vino a decirle a todo el mundo, necesitamos digitalizarnos sí o sí. Entonces, yo empecé a involucrarme con proyectos de, en vez de tener un congreso médico presencial en un centro comercial, no sé, pues ya teníamos realidad virtual en donde tú con un avatar podías ir a los stands de las marcas que pagaban un espacio en un espacio virtual, tal cual, y así tener cierta interacción. Entonces, en la pandemia nos ayudó a crear nuevas formas de comunicarnos con los consumidores. Y eso sí creo que afectó de manera positiva para los negocios que de pronto todavía tenían una resistencia, ¿no? Sí ayudó a involucrar más digital o tener como comentas, esta disponibilidad de contenidos de valor en el dispositivo, ¿no? Claro, porque al final la posibilidad de tener interacción en persona sigue estando ahí, pero el uso de todos tus canales pues acerca, facilita para que suceda de manera más rápida, ¿no? No tienes que ir al consultorio a lo mejor, o los doctores no tienen que esperar que estos representantes de las farmacéuticas vayan con su maletita y les lleven las medicinas y las muestras, sino que les pueden hacer llegar la información desde antes. Tengo interés y entonces ya hacemos la reunión o vemos cómo lo resolvemos. Exacto, y eso también responde al comportamiento de nosotros como consumidores, ¿no? Nosotros ya no, como dices, ya no vamos todo el tiempo al consultorio. En la industria médica, ¿no? Que estamos ahorita platicando de eso, a lo mejor no todo el tiempo vamos al consultorio. Obviamente, en algunos casos, pues sí necesitas Claro, necesitas que te haga, que te revise el doctor. Pero cuando estás evaluando información, cuando estás conociendo más, a lo mejor sobre un padecimiento que tienes, pues
igual que consumimos productos o marcas, buscamos información que si nuestro médico, en este caso, nos lo da de manera digital, pues contribuye a tener una relación mucho más robusta, ¿no? De apoyar a la búsqueda y entendimiento que tenemos como consumidores a través de los medios digitales, ¿no? Y eso pues es un ejemplo, pero lo vemos también con las marcas, ¿no? La forma en la que compramos actualmente es evaluando primero todas las opciones que tengo disponible, y las marcas quieren obviamente ganar relevancia en todos los canales en los que el consumidor ya de manera compleja está tratando de encontrar la respuesta a su necesidad, ¿no? Claro, no, te escucho y me hace por completo sentido, porque además pienso en, para los doctores en este caso que están tratando de entender algo, o para nosotros como pacientes, pues hablamos hace un ratito de este folletito, pero podría ser un video, podría ser una animación, y entonces si yo tengo algún padecimiento y a veces no entendemos, que es algo que yo amo cuando voy a un doctor y que tiene esta paciencia de sacar su maquetita, o alguno me ha tocado que te hace el dibujito, y entonces te explican perfecto, ¿no? De, mira tu nariz, o mira tu estómago, y entonces es así, ya está, y es, ok, entiendo perfecto. Creo que es una gran ventaja y una herramienta que puede servir muy bien para, pues, darles información de nuevos procedimientos, de medicamentos, que ellos pueden usar y pueden compartir con nosotros. Totalmente. Mira, es justo, creo que eso da muy buena idea de qué es pasar este contenido a lo digital, ¿no? Exacto. Tu experiencia profesional ha sido en agencias principalmente. Sí. Tengo muchas preguntas de la vida en las agencias. En principio, ¿cómo es la vida en las agencias? Bueno, la vida en las agencias yo diría que es muy divertida. A mí me gusta mucho también. Ya después le agarré amor, o más bien el modo al trabajo en agencia, porque sí, la pandemia nos ayudó muchísimo a entender que había posibilidad de trabajar de manera remota o híbrida, ¿no? O sea, híbrida y para de pronto ir a la oficina y tener estas conversaciones. Pero yo digo divertida porque es un ambiente creativo. Las personas con las que trabajo son mentes brillantes, ¿no? Y de pronto parece mentira, pero de cualquier cosa podemos obtener una historia que nos ayuda a vender un producto, y eso a mí me parece fascinante. Entonces, ya de por sí como el trabajo es algo que me gusta muchísimo, y la vida en agencia pues es, no sé, yo también lo diría muy relajada, ¿no? Por ejemplo, mi familia, mi hermana trabaja en un corporativo, siempre ha trabajado en corporativos, y veo mucho la diferencia entre trabajar en una agencia y trabajar para un corporativo. ¿Cómo es un día en una agencia, digamos, pues, para ti? No sé, llegamos, nos conectamos al trabajo, y yo, que en mi trabajo, que soy project manager, gerente de proyectos, me encargo de supervisar a las personas que te decía al principio, escriben los textos, por ejemplo, o crean las ideas, o diseñan los comerciales o los anuncios. Entonces, mi día a día es prender mi compu, ver el calendario y organizar las juntas creativas, que nosotros le llamamos en la agencia peloteos, que es un momento en el que nos sentamos a platicar, tenemos un problema, una necesidad, necesitamos, por ejemplo, vender esta maceta para este cliente, y pues tenemos estos elementos que considerar. Entonces, a mí me parece un juego muy padre porque nos incita a pensar en maneras diferentes de conectar las ideas. Y bueno, ahora tenemos estas juntas presenciales o de manera virtual con gente de todo el mundo. Eso también me parece fascinante en diferentes latitudes, o sea, horarios de trabajo. Entonces, me ayuda también a conocer gente de otras culturas y con otras formas de pensar, que todas colaboramos para este problema, ¿no? Que te acabo de poner. Y así, ese es nuestro día a día. Cada vez nuestros clientes llegan con problemas y para que nosotros como agencia les solucionemos. ¿Nos darías un ejemplo de algún problema o alguna necesidad que haya tenido alguno de tus clientes? Sí, por ejemplo, quiero hacer una campaña de lanzamiento para mi producto y necesito ideas para comunicarlo, para decirle a las personas que pues esto existe. Entonces, eso es un problema. Las marcas llegan con las agencias para que les ayudemos a resolver ese tipo de problemas y los traduzcamos en comunicación. Son negocios que buscan hacer dinero, y la comunicación aporta
con el mensaje. ¿Qué le queremos decir a las personas? ¿Cómo queremos que se sientan? ¿Cuál es la percepción que quiero que la marca que me está contratando a mí como agencia tenga entre sus consumidores? Entonces las agencias somos ese vínculo estratégico porque somos como socios de negocio que les ayudamos a dar a conocer o lograr sus objetivos comerciales, ¿no? Ok. ¿Podemos platicar de algunas de las campañas en las que hayas estado, quizás? Sí, claro. ¿Alguna, por ejemplo, en especial de la que te sientas orgullosa de haber participado? Claro, pues hace unos años, en pandemia y un poquito antes de la pandemia, trabajaba en una agencia donde llevábamos la cuenta de Pandora, la joyería. Ok. Era una cuenta muy divertida porque pues una marca de lujo y de moda, y entonces campañas que nos tocaba hacer, pues que trabajábamos con ciertos influencers en donde teníamos que crear contenidos para redes sociales que apoyaran esa campaña, ¿no? Entonces, bueno, hubo varias, pero sobre todo para redes sociales hacíamos esta comunicación con las personas en México y en Latinoamérica para, pues sí, todos los contenidos que necesitaba la marca para conectar con sus usuarios en diferentes temporalidades. Entonces, era pues muy comercial, muy de consumidor, o más bien marca consumidor. He tenido otras experiencias que son más de negocios a negocios, pero Pandora, pues te digo, es una cuenta o una marca muy divertida, muy fresca, que tiene mucho de tela de dónde cortar para hacer contenido y contarle a las personas estas historias padrísimas de cómo la gente ama su joyería, ¿no? Claro, que generan como mucho esta sensación de, no sé si llamarle pertenencia, pero sí una fuerte identificación con la marca, ¿no? Y lo que representa. Exacto, o sea, se generan vínculos emocionales. Y es una marca que nosotros le llamamos love brand, ¿no? Una marca que la gente ama, ¿no? De por sí. Y bueno, trabajar con proyectos para esa marca por un buen tiempo me divirtió muchísimo, ¿no? Estuve involucrada en la realización de un sitio web más bien una web app, una aplicación para el teléfono, que en realidad era formada o sí, configurada como un sitio web, pero como un shortcut que le pones, ¿no? Y ahí teníamos, la intención era que las personas jugaran con la marca, y entonces veías a los charms o los brazaletes en desde diferentes puntos de vista. Entonces tuvimos que involucrarnos en la producción de esas imágenes, como tener fotografías de los productos desde todos los ángulos para hacer un tipo 3D. Entonces, a nivel producción también requirió mucho trabajo, y también me involucré en la parte editorial, en donde apoyábamos a la marca a sacar una revista digital y que la gente se enterara de eso. Bueno, varias cosas que hicimos con esa marca que me parece súper divertido, algo que... Hablaste de crear una conexión emocional. Sí. ¿Cómo le hace la publicidad para eso? Yo sé que igual eso es para clases de publicidad, pero igual nos puedes dar aquí como una idea en general. Claro, pues creo que la publicidad se vale mucho de entender muy bien el comportamiento humano. Los humanos, las personas, conectamos emocionalmente con otros porque somos seres sociales. Entonces, las marcas, la publicidad, observa esos comportamientos y los toma para poder generar ese vínculo, esa comunicación si lo vemos en un diagramita muy sencillo de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, ¿no? Canal, pero la publicidad entiende muy bien a la persona. Y también me he encontrado muchas personas que han estudiado psicología, que trabajan en publicidad, porque a qué punto tenemos que entender el comportamiento humano, que personas profesionales de la psicología están involucradas en hacer campañas, cómo afectan los colores, por ejemplo, en la creación de un restaurante, ¿no? O cómo el neuromarketing, cómo implica todas las conexiones cerebrales que tenemos las personas en cuanto a nuestras percepciones del mundo, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho con esa parte del comportamiento, y la publicidad se vale de ello para generar estos vínculos emocionales, ¿no? Si tú
¿te acuerdas y ustedes también se acuerdan de alguna campaña o un comercial que los haya tocado o que les haya hecho sentir emocionadas, emocionados? Pues es porque apela a tus emociones. Entonces ves cómo las marcas entienden muy bien al consumidor para llevar ese mensaje a algo que nos conecta. Ok. Oye, y en estos años, en tu experiencia profesional, ¿cuál dirías que ha sido como un momento crítico o una anécdota en la que dices, híjole, aquí me equivoqué? ¿Y cómo saliste de ello o qué aprendiste de ello? Bueno, ha habido varias veces. Sobre todo creo que las más complejas ha sido el cómo tratar con las personas. Porque otra vez estoy hablando de comportamientos humanos, las personas somos complejas y trabajar con personas que de pronto o no conoces o tienen diferentes puntos de vista al tuyo puede llegar a ser retador. Entonces, pues nada, me ha tocado estar en procesos en donde hay alguna evaluación rigurosa a un colaborador o colaboradora y es delicado, pues, cuidar siempre a la persona, ¿no? No olvidar que estamos trabajando con personas y no son solo números o máquinas de diseño que te hacen, ¿no? No es inteligencia artificial, es una persona con la que vive y siente, con la que trabajas y tienes que llegar a hacer estos acuerdos. Entonces, pues no sé si un ejemplo de esos ha sido precisamente esta evaluación rigurosa, donde a mí me tocó ser como la evaluadora principal de las habilidades creativas de una diseñadora. Entonces, aunque no, yo hice mi mejor esfuerzo, pero ahí aprendí muchísimo, ¿no? De siendo yo experta en la industria creativa, cómo apoyé a esta persona que no era de la misma carrera que yo, o sea, ella era diseñadora, yo de comunicación, teníamos cosas en común, pero por supuesto ella tenía su profesión. Fue conciliar esas partes, ¿no? Y fue retador para mí. No sé si era la historia que estabas buscando. No, claro, porque justo, ¿no? Creo que es una muy buena anécdota que nos compartes porque cuando estamos en la escuela luego piensas en, yo voy a trabajar con mis amigos y nos llevamos muy bien y no sé qué, y yo quiero hacer mis equipos, pero en la vida profesional que se dice mucho cuando estamos en la escuela, no es así. Generalmente tú no escoges las personas con las que vas a trabajar y pues ya te tocó esta diseñadora y hace un rato nos mencionabas, tienes un equipo, me imagino, de personas que a lo mejor están a tu cargo, pero además de otras personas que pertenecen a otros departamentos, otras personas que pertenecen al cliente, con quienes tienes que trabajar y con quienes te tienes que comunicar y tienes que resolver los problemas. Exacto. Y bueno, alguna que sí ahorita puedo pensar y digo, no sé cómo lo logré, fue hace, no sé, 2021 me parece, fue que cambié de trabajo a una agencia que trabajaba dentro del corporativo, era una agencia in-house. Entonces, cuando yo llegué, los primeros 15 días estuvieron muy tranquilos, como que era mi inducción y todo bien, pero a los 15 días una de las project managers se va del equipo y pues como que deja muchos proyectos así sin dueño. Entonces me dicen, pues vas tú. Y yo de verdad no... Buenas tardes, mucho gusto. Sí, o sea, como obviamente sí había sido project manager antes en una agencia, pero aquí los procesos eran diferentes. Entonces me acuerdo mucho que yo tenía un compañero que me ayudaba como coachándome así en mi trabajo y él me decía, no te preocupes, todo va a estar bien, no estamos matando a nadie, porque para mí el no poder entender el proyecto que ella me había dejado y ya se había ido a la compañía, no podía preguntarle, era como retador. Yo me estresaba muchísimo y era como, no. Era un mundo de cosas que yo no conocía a los 15 días de haber entrado a un nuevo trabajo. La ayuda de él, eso también lo agradezco muchísimo, me apoyó a no colapsar en el intento, pero pues sí, como decía hace rato, trabajar con personas es complejo y de pronto hay que mediar con personas que pues no te dicen nada y se van y tú resuelves, ¿no? Te toca resolver muchísimo. Hablando de todos estos equipos y demás, y como mencionas que pues tienes gente que forma parte de tu equipo. Sí. ¿Cómo le haces para seleccionar a alguien? Ok.
Pues evidentemente nos apoyamos de herramientas que nos ayudan a definir el perfil. Y para seleccionar a una persona, pues tiene que haber, muchas coincidencias con el perfil que has definido para la posición que estás contratando, pero también tiene que haber un match entre la personalidad de esta persona y la personalidad o cultura de la empresa o la agencia en este caso. Claro. Porque de pronto no se trata solo de conseguir trabajo por conseguir trabajo, sino que también tú como colaborador es los valores, la cultura de la empresa donde vas a trabajar sea algo que hace match contigo, ¿no? En donde tú también te sientas bien. Entonces, lo que yo evalúo personalmente, y sé que también, o sea, como equipo en agencias, valoramos el que esas personas hagan match con el perfil cultural de la agencia donde vamos a trabajar. Sí es cierto que a veces de pronto cuando te formas en corporativos, es diferente trabajar para una agencia que en un corporativo donde hay reglas, donde hay horarios, donde el ambiente es diferente que en una agencia donde pudiera ser más relajada, más flexible en cuestiones de entregas o de horarios, pero eso tiene que hacer match con el perfil que estás entrevistando, ¿no? Y que no se malentienda, ¿no? Porque de repente hay quien puede escuchar, ay, es un ambiente un poquito más relajado y puede pensar como vamos a estar en la vacación. No. Y no, o sea, quiere decir que igual y no hay estas reglas tan estrictas, pero se está esperando una persona responsable, comprometida y demás, e independiente, ¿no? Independiente. Sobre todo, porque ahora, justo después de pandemia, te toca trabajar con mucha gente en otros lados. A lo mejor no tienes a tu jefe aquí, pero no necesitas tener a la persona aquí al lado que te esté cuidando porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, una persona independiente que hace las preguntas correctas es muy bien valorada en la industria porque así tus jefes, digamos, en términos sencillos, están más contentos contigo tomando decisiones que aunque a veces tengas dudas o no tengas la respuesta, ellos y ellas, tus líderes, saben que vas a llegar a preguntarles cuando sea necesario a las personas también correctas, ¿no? De acuerdo, y que además todo el mundo está esperando al final un resultado. Por supuesto. Y que no se puede que al momento de, pues, ay, pues es que no lo he avanzado o me falta esto, ¿no? Exacto. Nos has contado ya un poco que has estado en varias agencias. ¿Por qué has estado en varias? Porque creo que para mucha gente puede ser difícil a lo mejor entender cómo funciona la dinámica de quienes trabajan en publicidad y en agencias. Claro, pues afortunadamente yo he tenido la fortuna, así a lo mejor me di como muchas vueltas, pero he tenido la fortuna de siempre crecer en mis cambios de trabajo. Los cambios de trabajo que he tenido han sido para mejor, una posición diferente, más alta, a lo mejor un salario más alto, o los retos también han cambiado, ¿no? Entonces, eso ha sido muy en la parte personal. Dependiendo de la agencia, sí puede haber rotación en la industria. Se dicen que, no sé, 6 meses en agencia son como años Sí. perro en no sé dónde, porque trabajas a un ritmo tan acelerado que aprendes mucho en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pues, no sé, un año, pues, o sea, estar un año en una agencia es mucho, o sea, no porque la gente se vaya, sino porque los retos vienen Es muy dinámico, además. Exacto, es muy dinámico. Entonces, los cambios que he tenido de trabajo han sido siempre para mejor y eso tengo la fortuna de contarlo. Y me he enfrentado a cosas cada vez mayores, ¿no? O sea, retos muy diferentes y que me han ayudado a crecer como profesional. Sí, es que eso creo que es muy importante que la gente lo ubique, porque quienes conocemos a compañeros que trabajan en agencias, es muy común que te digan, oye, estoy en esta agencia, pero en 6 meses ya están en otra, y van cambiando entre una y otra justo por esto, ¿no? Porque hay proyectos nuevos, oportunidades nuevas de crecimiento, y entonces pues hay como, pues sí, cambios constantes que pues son parte de. Son parte, claro, y también se debe al ritmo en la que las marcas eligen a sus agencias. En la industria publicitaria lo que ocurre son pitches. Es un pitch, que es una presentación donde varias agencias compiten o concursan, también se le llama licitación,
para ganar una cuenta. Entonces, las marcas también cada año evalúan a sus agencias. Por procesos internos, también ya se les exige que presenten siempre a diferentes proveedores. Entonces, justo para evitar que haya favoritismos, ¿no?, entre cliente y agencia, pues siempre convocan a pitch cada año. Por eso, de pronto, algunas agencias cambian, ¿no?, algunas marcas cambian de agencia. Evidentemente se trata de hacer como un proceso, un contrato mucho más largo para evitar la rotación, etcétera, ¿no? Y para asegurar que las ideas tengan sustento. Y pues cuando tienes una cuenta nueva, trabajas para un nuevo cliente, siempre hay un proceso de adaptación. Por supuesto que las marcas quieren evitar más errores, y las agencias también, por rotación del equipo, ¿no? Queremos que la gente se quede trabajando con nosotros, pero bueno, al final tenemos que competir para ganar una cuenta, y eso también hace que algunas marcas de pronto elijan a otra agencia para hacer unas tareas, ¿no? Y de pronto la agencia pues tiene que conciliar entre la pérdida de un cliente y a lo mejor gana otros. Entonces ahí las personas pues van evaluando también si me quedo aquí o me voy a otro lado donde a lo mejor hay un reto diferente para mí, un crecimiento, etcétera. Sí, esto yo creo que lo han visto por ahí en series. Yo ahorita tengo en mente Emily en París, pero lo vemos constantemente, ¿no? La agencia tiene un cliente y hay que entender que estas relaciones entre clientes y agencias son como matrimonios, digamos, de corto plazo, ¿no? Yo me comprometo contigo para esta campaña, y la intención de la agencia es que ese compromiso se refrende. Claro. Pero no necesariamente va a ser así por lo que mencionas, ¿no? Claro. Cada campaña nueva, cada nueva necesidad, la empresa obviamente quizás pues le dé preferencia a la agencia con la que han estado trabajando, pero estarán escuchando otras alternativas y entonces podrían estarse pues comprometiendo con otra. Claro, y también hay algún punto que quería también como platicar contigo. La agencia publicitaria como la conocemos ahora se está transformando. Okay. Porque hay mucha emergencia de la profesión de la comunicación y creativa tiene muchos frentes desde donde llegar. Entonces, cada vez más existen freelancers que nos ayudan a lo mejor a completar un proyecto chiquito, ¿no? O creativas que te escriben los textos, pero ya no supervisan o colaboran en el producto final de la campaña, ¿sabes? Como hay... Por tareas específicas. Exacto, tareas específicas. Entonces, la agencia y también la entrada de la inteligencia artificial cambia también la dinámica de cómo estamos haciendo campañas creativas. Entonces, sí, la agencia se está transformando. Yo no creo que vaya a desaparecer, pero cada vez más se requieren otros skills que van evolucionando también con el tiempo. ¿Con qué cliente te ha dado especial gusto trabajar o ha sido una sorpresa? Pues ahora que estoy trabajando para Netflix, estoy muy contenta porque pues, es una empresa, ya la conocen, ¿no? De entretenimiento. Y mis clientes específicamente son súper buena onda. Evidentemente nos ponen retos importantes, no es nada como fácil o tan sencillo, pero mis clientes son muy colaborativos. Me gusta que ellos son creativos como nosotros, porque Netflix, y colaboran mucho en este proceso de la generación de las ideas. Entonces, otra vez somos una agencia que es más como su socio estratégico, y colaboramos muy padre, ¿no? Fluye mucho la relación agencia entre cliente. En la medida en que nos puedas contar, sí. no nos juzguen, porque Jessica debe de cuidar la confidencialidad claro, de ciertas cuestiones de sus clientes y proyectos. Sí. Pero, por ejemplo, con Netflix, ¿ustedes les ayudan a promover Netflix como plataforma o a lo mejor contenidos? Mira, yo actualmente trabajo en el equipo de partnerships, que son las alianzas que hace Netflix con otras marcas. Entonces, si tú ves a Netflix y con otra marca junta, haciendo una campaña o una comunicación, nosotros estamos involucrados en ello. Por ejemplo, hacemos cosas para Telmex, ¿no? Con Telmex y Netflix son socios, y sabrás, ¿no? En los paquetes de Telmex encuentras tu Netflix, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, a ver, mi cliente lo que necesita es mejorar o
sí, tener esa relación positiva con su socio que es Telmex. Nosotros apoyamos en la comunicación. Si vamos a sacar una promoción, o bueno, ellos van a sacar una promoción, nosotros les damos las ideas a Netflix y a Telmex de cómo puede funcionar mejor, ¿no? Y así con otro tipo de campañas y alianzas con otras marcas, ¿no? Eso. Ok, muy bien. Mira, ni siquiera era lo que yo estaba pensando, ¿no? Era otra arista que a veces no vemos o no tenemos tan consciente, que también ustedes están relacionados con él. Sí, exacto. Hacemos también videos, sobre todo contenidos en videos que ayudan a los socios de negocio de Netflix a promocionar sus propios paquetes, promociones, sus productos con Netflix como socio estratégico de negocio. Muy bien. Quiero que hablemos un poquito más también, porque ya mucho de agencias, pero sé que tú has hecho y haces otras cosas que yo siempre digo, ¿cómo le hace Jessica? Esa es una pregunta que hace la gente en general y yo también me la hago a mí misma. Porque además de estar en la agencia, ya nos contaste un poco que das clases. Yo me quedé en que tenías un emprendimiento. Cuéntame, ¿ese emprendimiento sigue o no sigue? Ese emprendimiento ya no continúa. Oh, Jessica. Sí, hubo retos en la sociedad. Como te decía hace rato, trabajar con las personas puede llegar a ser complejo. Todo quedó muy bien, pero más bien quedó como en un tema de inversión, más que en una ejecución ya de mi parte. Entonces, bueno, por ahí quedó. Era un emprendimiento de un restaurante, para no dejarlos con las dudas, Sí. Pero además estás actuando. Sí, soy actriz amateur y soy parte de la compañía de teatro de Exatex, que también fueron personas que yo conocí en arte y cultura del Estado de México cuando estudiaba. Uno de mis amigos puso una escuela de teatro y el año pasado comenzamos a montar obras con Belén Magaña, que es una directora que trabajaba ya también en esa época. Entonces, pues hemos montado ya con esta compañía 2 obras de teatro que se han presentado en diferentes fechas desde el año pasado hasta reciente, el mes pasado tuvimos temporada. Y pues nada, es algo que hago los fines de semana, disfruto mucho y también me ayuda con mis habilidades de hablar en público, con mis clases, ¿no? con las personas con las que trato, pues me ayuda muchísimo en mi trabajo, como gerente de proyectos, como profesora y ya. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo, por lo menos toma unas clases de teatro, sobre todo si vas a esto que tú dices, ¿no? Hacer una presentación, estar frente a un grupo de personas. Y les digo, piérdenle un poco o un mucho el miedo al ridículo, que creo que es importantísimo. Sí, porque somos amigos del ridículo, ¿no? Y independientemente si das clases o no, al final son habilidades que te ayudan a relacionarte con las personas, modular la voz, entender a tu compañero o compañera o la persona con la que estás hablando, el tono. Entonces es muy benéfico para la vida en general. Yo lo recomiendo mucho. Sí, yo también lo recomiendo mucho. Sí. Créanme que les ayudará de maneras en las que no se esperan. Tenemos una dinámica en el programa donde yo te daré alguna palabra y tú me puedes responder con una palabra breve que te venga o bien puedes elaborar un poquito más si quieres. Claro. Comunicación. Emisor, mensaje, receptor. Sí. No, es que me quedé con ese, pero vínculo. Vínculo, ok. Teatro. Pasión. Publicidad. Marcas. Cliente. Socio. Redes sociales. Vínculos. Muy bien, muy bien. Estudiantes. Estudiantes. Futuro. Futuro. Oye, y hablando del futuro de los estudiantes, para ir cerrando, ¿qué consejo... vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué consejo le darías tú a la Jessica de aquellos años en relación a el quehacer profesional y qué debería de hacer o qué no debería de hacer? Pues una de las cosas que yo voto mucho a favor es el participar en las actividades extracurriculares que más te sea posible, dado los tiempos, sí, obviamente sin descuidar tus estudios deberían ser la prioridad, pero que puedas participar en alguna otra actividad
que aunque sea nueva y no conozcas, te ayuda mucho a abrir un panorama diferente de las posibilidades que tienes para tu carrera. Entonces, eso lo hice yo durante mi carrera y me ayudó muchísimo porque en mi currículum... ¿En qué estuviste tú? Pues estuve en difusión cultural, también en asociaciones, lo que ahora es Life, ¿no? Y bueno, hacías teatro, sí, hacía representación? teatro, estaba en el staff también y luego mis prácticas de comunicación en el estudio, entonces sí estaba involucrada en diferentes, luego también me puse a trabajar como becaria, entonces eso me ayudó a entender mucho más mi quehacer como profesional de la comunicación y como persona, ¿no? Tal cual. ¿Y qué le diría? Bueno, eso yo le diría a Jessica de ese momento, como muy bien, hiciste esto muy padre. Y una oportunidad que yo le diría a los estudiantes ahora es cultiva muy bien las relaciones que tienes en la universidad, porque esa red que tú tengas va a ser tu soporte cuando seas profesional. Entonces, yo no me imaginaba cuando era más joven a qué punto iban a llegar las oportunidades de tener ciertas relaciones que tuve, pero genuinas con las personas. Ojo, no se trata como de nada más que te juntes con quien te crees que te conviene. No, no, es cultiva tus relaciones con las personas con las que trabajas, con las que te toca trabajar aunque no conozcas, personas de otras carreras, porque al menos las pláticas que llegas a tener en cualquier proyecto, aunque sea pequeño, pueden llevar a diferentes posibilidades para tu futuro, ¿no? Por eso decía claro. Yo, hablaba de estudiantes, pues el futuro, porque tienes todo por delante para lograr los objetivos que tú tengas. Y bueno, creo que las personas de las que te rodeas es un ambiente muy importante. Claro, y quizás a veces no nos damos cuenta, pero quiénes somos, cómo somos, está hablando justamente y le está comunicando a los demás. Esta es una persona con la que valdría la pena trabajar, es responsable o no. Y pues años más adelante tú no sabes dónde están esos compañeros, dónde estás tú y de repente te acuerdas de esta persona era buenísima en esto y puedes decir, pero a lo mejor era medio flojito, pero a lo mejor no sé qué. Entonces, sí. Híjole, sí voy a trabajar con él, no voy a trabajar con él o viceversa, ¿no? También pues la gente nos está percibiendo y está pensando en yo quisiera trabajar con claro. Jessica más adelante o en otros casos sí. A lo mejor no. Entonces nos abrimos y nos cerramos puertas constantemente sin ser conscientes de ello. Sí, exacto. Creo que eso es un ambiente que decía muy, muy importante como parte de tu formación como estudiante. Eso es lo que yo le diría, ¿no? Digo, no porque no haya cuidado mis relaciones, sino porque no veía el impacto que podía tener, claro. Tener esas conversaciones significativas con las personas, aunque no las conociera. Sí, yo creo que nadie nos damos cuenta hasta después, que sí. Ya dices, hijos, le hice esto y sí. no habló tan bien de mí, pero bueno, todos estamos aprendiendo claro, y es parte de la vida. Sí. Jessica, qué gusto platicar contigo. Por favor, dinos dónde, alguna red social, claro. Alguna campaña que nos recomiendas, alguna obra tuya donde estés o vayas a estar. Bueno, yo en mis redes sociales posteo todo. Estoy en todas como Jessica Storms. En LinkedIn es donde más publico información relacionada con la industria. En Instagram pongo de mis perritos. Entonces, pues, okay. Pues ahí. Sí, porque aquí dices que además el solo café necesitas y los perritos. Café y perritos. Sí, sí, perritos. Entonces, pues ahí justo en mi Instagram les puedo, bueno, más bien voy y pongo la información sobre las obras de teatro. Ahorita en puerta pues se están definiendo las fechas todavía para la segunda temporada de Sueño de una noche de verano. Okay. Entonces, cuando tengamos las fechas, se las comunico para que, por supuesto, asistan. Entonces dijiste Jessica Storms. Jessica Storms, en todos lados. En todos lados, perfecto. Jessica, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un gusto que estuvieras con nosotros en Blua Talks. Yo les agradezco a quienes nos han acompañado, que estén aquí de nuevo en Blua Talks. Les recuerdo, por favor, déjenos su like, coméntanos, compártanos. Síganme a mí en todas mis redes también, me encuentran como Carlos Andrés Mendiola o Carlos A. Mendiola y desde luego esencial que sigan a Blua en todas las redes sociales también. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en una nueva Blua Talk.